buenas noches. Hoy jueves santo, y a pesar de la fiesta, aquí estamos en M80 Radio, dispuestos a llenar con vuestra ayuda este espacio en blanco que ahora comienza. Y cuando pasan apenas un minuto de las 12, las 11 en las Islas Canarias, los mejores saludos en nombre de todo el habitual equipo del programa. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos. Y al comienzo, como siempre, el recuerdo para todos los que sufren a pesar de las fechas. Nos acordamos de la gente que sufre en África. Etiopía es el punto de atención en estos momentos. Y recordar también nuestra página web. Dentro de poco habrá muchas sorpresas. Atentos, después de esta semana de vacaciones os diremos cómo entrar en esa nueva página del Espacio en Blanco. Y para hoy no podía ser de otra manera, hemos elegido de nuestro archivo uno de los programas más sorprendentes que hemos realizado en nuestra historia sobre la figura de Jesús. No podía faltar ese personaje en este Espacio en Blanco de hoy. Y así, junto a nuestro compañero Enrique Vicente y nuestro invitado, el doctor Juan Estada, vamos a pasar revista a la Pasión de Jesús. Será interesante, ya veréis. Un programa especial que comienza así. Para tratar el tema tenemos esta noche con nosotros en nuestro estudio a una persona que hace mucho tiempo nos sorprendió con unas originales teorías acerca de la precognición. Estamos seguros que esta noche también nos va a sorprender. Se trata del doctor Juan Estada. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros este día extraño y a estas horas extrañas. Gracias a vosotros siempre. Juan Estada es jefe de servicio de la Clínica Puerta de Hierro, es además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, es consultor del aparato cardiocirculatorio y respiratorio de la Clínica Ruber de Madrid y además, bueno, es un científico que lo mismo trabaja con ordenadores como que hace arqueología, un científico multidisciplinar, creo que se dice. Curioso por todo, tengo curiosidad por el mundo que nos rodea. Y además, como nos sorprendiste en aquella ocasión con esas curiosas teorías, también esta noche creo que vas a plantear originales teorías, ¿no? Bueno, yo tengo mi teoría sobre la muerte de Jesús, teoría totalmente médica, es decir, desde el punto de vista médico, y eso es lo que voy a intentar llevar a los oyentes. ¿Cómo ves tú la figura de Jesús? Antes de entrar más en profundidad en el tema. Bueno, como he dicho, voy a ver la figura de Jesús, no en su grandiosidad, para lo cual no creo que sea la persona más apta, sino desde el punto de vista médico. Y entonces, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista antropológico, según los conocimientos que tenemos hoy en día, bueno, por los evangelios, por la historia antigua, por la Sábana Santa, sabemos que Jesús era un hombre atlético de unos 30, 40 años y mediría aproximadamente 1,80 m. Pero por otro lado, desde el punto de vista médico, tenemos que pensar cómo era él en cuanto a su fortaleza. Su figura ya sabemos que fue atlética. Bueno, es posible que Jesús de alguna forma estuviese relacionado con los esenios, y los esenios eran muy austeros. Por lo tanto, es muy posible que Jesús fuera, insisto, es un estudio estrictamente médico y no entro para nada en lo trascendente. Mi disertación es absolutamente respetuosa, por supuesto, con la figura de Jesús, así como con los que creen en él. No entro para nada en lo trascendente. Y entonces, como digo, pues bueno, era un hombre austero y, siguiendo la alimentación que se tenía en aquella época, tenía una alimentación probablemente poco diversificada. Todo esto tiene importancia después cuando veamos cuáles son las causas que le llevan a la muerte. Además, era un hombre que estuvo muchos años sometido a las inclemencias del tiempo, viajaba mucho a lo largo de todos aquellos territorios y seguramente no se libró de
las enfermedades que acuciaban a los habitantes de aquella zona en aquella época. Bueno, múltiples enfermedades parasitarias y una enfermedad que estaba muy extendida, que era la tuberculosis. Es posible que hubiese pasado una tuberculosis. De hecho, se ha dicho que cuando recibe la lanzada sale, como se sabe, sangre y agua. Ese agua sería, pues, debido a un acúmulo de líquido en pleura a causa de una tuberculosis. Si me permites, porque es que te has lanzado a tumba abierta. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Estamos muy callados hasta ahora, te saludamos. Buenas noches, Enrique. Y te decía que me asombra, te has lanzado a tumba abierta y quería preguntarte otra serie de cosas antes de entrar con esa profundidad, pero en principio me ha asombrado, ¿cómo puedes sacar tantos datos de una figura histórica, es decir, de la alimentación, que tenía poca variedad? Bueno, se conoce bastante bien cuáles eran las costumbres de los judíos en aquella época. Estaban en una situación de sometimiento a Roma y no tenían en aquellas zonas grandes posibilidades alimentarias. Pero independientemente de eso, en cuanto a su figura, pues la verdad es que las probabilidades de que la sindone, la sábana santa de Turín, sea verdadera y corresponda al cuerpo de Jesús son enormes. Las probabilidades es de 1 a varios millones. Entonces, según la figura de la sábana santa, era un hombre atlético de 1,80 m y aproximadamente tendría eso, unos 35 años de edad. Era todo un tipo enorme. Era todo músculo. Y para aquella época, aunque las características suyas, en cuanto a la forma de su cráneo, etcétera, corresponde perfectamente al tipo mediterráneo de aquella zona. Es decir, que corresponde perfectamente al tipo del hebreo de aquella zona. Pero por supuesto estaba por encima físicamente que el resto de la gente. Tenía que ser impresionante ya solamente verle. Su estatura y su... Es impresionante, la sábana santa es impresionante ya desde el punto de vista antropológico. Si nos vamos un poco a la tradición, ¿tú crees que nos han contado la verdadera historia de Jesús? Te hago esta pregunta porque no hace mucho pasó por nuestro programa una persona que, bueno, según teorías decía que había habido 2 niños Jesús. Hay gente que dice que no murió en la cruz, sino que viajó a la India. Hay gente que dice que no existió ni siquiera. Hay muchas teorías acerca del Jesús. Bueno, hay muchas teorías acerca de Jesús, pero yo creo que debemos hacer el estudio médico con los datos que tenemos y no especular sobre otras personas, otras figuras, otras fuentes. Yo, como decía antes, para hablar de la muerte de Jesús, de ese Jesús cuya muerte, bueno, estamos de alguna forma celebrando, valga la palabra entrecomillada, en estos días de Semana Santa. Y ese Jesús es el Jesús que conocemos por los evangelios, es el Jesús que conocemos por la sábana santa, pero es también el Jesús que conocemos, pues por ejemplo, por los estudios de Flavio Josefo y otros muchos historiadores que se han ocupado de esta figura. Y en este sentido, sí, pero es que además, como vamos a estudiar su muerte, aquí interviene un factor que también nos es conocido. ¿Cómo murió Jesús? Murió Jesús en la cruz. Muy bien, pues sabemos cómo se crucificaba. Pues sí se sabe hoy cómo se crucificaba, porque excavaciones arqueológicas han traído a la luz, pues bueno, restos de crucificados. Y entonces, y también naturalmente por relatos históricos se sabe cómo se crucificaba. Y de ahí nos surge inmediatamente la pregunta: ¿por qué muere Jesús tan pronto? Me explicaré. La crucifixión era una muerte terrible, era una muerte que duraba varios días. Sin embargo, Jesús muere en pocas horas. ¿Por qué? La crucifixión se hacía, por supuesto, fueron los romanos los que le crucificaron. Se ha culpado a los judíos de deicidas durante muchos siglos, y no, los judíos no mataban nunca con la cruz, mataban lapidando, que tampoco es como lo figuran las figuras de las imágenes, bueno, tirándoles piedras, no, colocaban tumbado a la persona y entonces dejaban caer sobre su pecho una piedra de gran peso. Esa era como lapidaban los judíos. La muerte por crucifixión era de los romanos, y no para todo el mundo. La muerte era para aquellos que no eran ciudadanos romanos, porque según fueran soldados romanos, fueran ciudadanos romanos o fueran no ciudadanos romanos, tenían una muerte distinta. La muerte en la cruz era para no ciudadanos romanos, y dentro de la muerte en la cruz había diferencias. Así, los malhechores eran crucificados con la cabeza arriba, por eso leemos el Evangelio, y fue contado entre los malhechores, porque los sediciosos, y
Sin embargo, a Jesús lo condenan por sedicioso. Los sediciosos eran condenados cabeza abajo. ¿Esto significa, perdón, doctor Juan Estada, que malhechores son delincuentes comunes, que los romanos crucificaban también delincuentes comunes? Los romanos crucificaban también delincuentes comunes, sobre todo la crucifixión la empleaban con los esclavos también. A veces las crucifixiones se hacían en grandes masas de miles de personas y entonces, no había madera suficiente. Sobre todo cuando había revueltas, sí, ¿no? Cuando no había maderas suficientes para hacer aquellas cruces, y entonces, clavaban sobre los árboles y clavaban sobre cualquier sitio, o ataban. Es decir, lo mismo podían estar clavados que atados. La cruz, como crucificaron a Jesús, constaba de dos partes. Una pieza vertical que estaba fija, sea en el monte Gólgota, o sea, como dicen algunos, que no fue en el Gólgota, sino que fue en el mismo monte de los Olivos donde fue crucificado. Existía un palo vertical, mientras que el palo horizontal lo llevaban los reos, y iban ya atados a este palo y lo llevaban sobre sus hombros. En la Sábana Santa vemos escoriaciones sobre los hombros de haber llevado el palo. Entonces era llevado desde el sitio donde había sido prendido, donde había estado encarcelado, hasta el sitio donde era ejecutado. Y la plebe estaba delante de los reos y les insultaba, les escupía, les golpeaba o les hacía caer, pensando que no podían sujetar con sus manos la caída, sino que caían de bruces. Una vez llegado al sitio donde iban a ser ejecutados, eran despojados de sus vestiduras y eran azotados. A veces les azotaban antes, dependía mucho de, el carácter del reo. Si eran reos muy violentos, entonces les azotaban antes para de alguna forma el frenarles y el tener menos problemas. Si no, les flagelaban en el mismo sitio de la ejecución. También la forma de flagelar era muy diversa según qué tipo de ciudadanos eran flagelados. Así, según las leyes romanas, los romanos eran muy estrictos. En todo esto que vamos a decir, tenemos que tener en cuenta que los romanos eran algo así como entendemos hoy por los prusianos, es decir, eran tremendamente estrictos con sus leyes. En ningún momento se puede pensar que en el tormento que aplicaron a Jesús se salieron ni en lo más mínimo de las leyes romanas. Entonces los romanos flagelaban a los soldados romanos con bastones, los fustis, a los ciudadanos romanos con varas, las virgas, y al resto con látigos. Entonces la flagelación eran unas cintas de cuero, cordones de cuero, que terminaban en unas bolas de plomo. En el caso de Jesús se ve muy claramente que se emplearon unas bolas de plomo que tenían una forma como de pesas de gimnasio, de unos 12 milímetros aproximadamente, y recibió lo que en aquel entonces estaba ordenado por las leyes romanas, 120 golpes de látigo. Si hubieran sido los judíos los que lo hubieran flagelado, hubieran empleado 39 golpes de látigo. Con una cantidad tan enorme de golpes encima del cuerpo, realmente ¿crees que esto pudo afectar mucho a Jesús en el momento en que fue crucificado? Como luego veremos, por supuesto que le afectó, y muchísimo, es claro. Pero los que empleaban este tipo de tormentos sabían muy bien que la flagelación duele mucho más si no se revientan las ampollas. Los famosos picados que salen por estas épocas de San Vicente de la Sierra. Exactamente. Se pican las ampollas y entonces las ampollas sangran, porque si no son mucho más dolorosas. Entonces ellos, que lo que querían era producir dolor, porque como digo era un castigo terrible, tanto que a veces incluso se empleaban las flagras, que eran bolas que se ponían al rojo vivo y se golpeaba con ellas. Entonces golpeaban, como digo, y dejaban las ampollas sin que se abriesen. Luego veremos que Jesús, una de las causas de la muerte, o que incidió en la muerte, fue la apertura de las ampollas con salida de líquido al exterior. Entonces, como digo, no dejaban que saliese el líquido, que se formasen las ampollas, y esto era muy doloroso. ¿Cómo crucificaban?
Bueno, la crucifixión se hacía o bien atando o bien con clavos que se pasaban por el espacio de Stott, es decir, para que lo entiendan los oyentes, por la muñeca, no como se representa en los crucifijos por ahí en la palma de la mano. Ahí se desgarraría y el cuerpo caería. O bien algunos también crucificaban, a veces crucificaban en el antebrazo, entre los dos huesos del antebrazo. Y en cuanto a los pies, generalmente los pies se colocaban paralelos al madero, y entonces se clavaba con un clavo los dos pies a la vez. Y se han encontrado crucificados, restos arqueológicos de crucificados en el cual se ha encontrado el clavo atravesando los dos pies. Hay una cosa que has comentado en esto que me llama la atención, y es el tema de dónde estaban colocados los clavos atravesando la mano, porque la imagen que tenemos habitualmente es la imagen de que es la palma de la mano la que aparece perforada por el clavo, y de hecho incluso las personas que tienen estigmas, que le salen estigmas en Semana Santa y empiezan a sangrar, siempre sangran por ahí y nunca sangran por la muñeca. Sí, ese es un punto muy importante para conocer la causa de los estigmas y saber que existen otras causas que no son, extrahumanas de la producción de los estigmas, porque, por supuesto, Jesús fue crucificado en el espacio de Stott, que está en la muñeca y que es un espacio muy firme, puede aguantar un gran peso. Pero, como se ve en la sábana, además en la sábana santa se ve que fue crucificado ahí porque tiene una parálisis del nervio mediano, es decir, por ahí circula el nervio mediano, que es motor y sensitivo, y entonces si se ve la sábana santa, se ve la posición de la mano de parálisis del nervio mediano, que es tremendamente dolorosa, porque como digo, el nervio mediano es motor y sensitivo a la vez, y esto se ve en las... Pero además está descoyuntado, tiene los brazos descoyuntados, porque el patíbulum, que era el madero que llevaban encima de los hombros, que pesaría unos 30 kilos, llevaba ya los agujeros para los clavos hechos, porque eran unos clavos que no entraban fácilmente. Y en el caso de Jesús, estaba mal medido, y entonces tiraron con mucha fuerza de los dos brazos, descoyuntaron los brazos para que llegase hasta los agujeros del madero. ¿Toda esta información la sacaste de la sábana santa? Toda esta información se saca de la sábana santa, pero también leyendo los evangelios se puede sacar mucha información que es concordante. Yo no veo ninguna posibilidad de que la sábana santa sea una falsificación. Eso era una de las cosas que yo te quería preguntar, porque es un tema viejo y que además este año pasado se ha vuelto a reactivar, porque ha habido varios expertos, entre otros un experto italiano, digamos un experto en arte y en historia del arte, que han planteado la posibilidad de un fraude, y también hay mucha gente que se pregunta, ¿y cómo esa certeza? ¿Cómo es posible para aquella época esa certeza de que, aunque fuera verdadera, aunque perteneciese a la época de Jesús, es la sábana que realmente corresponde a Jesús, después de haber pasado tantos años y después de haber tantos fraudes como hay que se pasan como reliquias de Jesús? Bueno, yo ahora hablaré, si entro ya directamente en el tema de por qué muere Jesús, hablaré de algo que concuerda con la sábana santa, que es la corona de espinas. No es fácil que un ejecutado, un reo, un criminal, un malhechor, porque a Jesús lo crucifican, ya hemos dicho antes, vertical, con la cabeza arriba, los pies abajo, y eso solo se hacía con los malhechores, y vuelvo a insistir, en los evangelios tenemos, y fue contado entre los malhechores, y es además crucificado entre dos bandidos, Cestes y Dimas. ¿Qué significa malhechor? Porque un malhechor, por ejemplo, podría ser para la época un celote, lo que diríamos hoy, por ejemplo, un etarra o uno de Lira. Bueno, es posible que los nombres de Cestes y Dimas provengan de nombres de gladiadores, y en realidad eran, como unos guardaespaldas, probablemente celotes, y fueron quizá prendidos en el Monte de los Olivos y fueron crucificados, es decir, que quizá fueron considerados malhechores porque se sublevaban, pero sin embargo no fueron considerados como sediciosos, insisto, porque los sediciosos eran crucificados cabeza abajo. Ahora, hay algo muy característico de la muerte de Jesús, es la corona. Jesús es de familia davídica, eso es también claro, conocido y demostrado. Jesús procede de David, y eso lo saben los romanos, y eso lo tenemos en el Evangelio, porque el Evangelio cita que le ofrecen la corona, y él la rechaza. Pero es posible que los romanos también, quizá
para, hartos de las corrupciones de los tetrarcas, quisieran tener un hombre fuerte como era Jesús, con certeza, y un hombre que si vemos cómo las masas le recibieron cuando entra en Jerusalén, un hombre que tenía muchos seguidores, que le ofreciesen también la corona de la tetrarquía. Pero Jesús es considerado, y en el cartel que le ponen, porque a los que condenan a muerte llevan el cartel de la causa, como a veces hemos visto, pues a los chinos, por ejemplo, lo hacen actualmente, ponen la causa por la cual se condena. Entonces a Jesús le ponen el cartel de rey de los judíos. INRI. Sí. Bueno, ese INRI ha tenido muchas aceptaciones, pero lo que sí es cierto es que le ponen, como se hace según el derecho romano de aquella época, la prueba de la culpabilidad. En el caso de la prueba de la culpabilidad es la corona. Está claro que, pero está claro que ese INRI significa Jesús Nazarenus, res judíorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. No sé si eso es, como digo, es discutible. ¿O es una leyenda? Eso es discutible, pero y eso, pues quizás sea algo que es difícilmente aceptable. Ahora es curioso de todas formas que se haya conservado, ¿no? Sí, pero que se haya conservado en latín, es que eso es lo curioso, no se lo hayan puesto en arameo. Es muy extraño porque a pesar de ser los romanos lo que dominaban, el idioma, digamos, culto en aquella época era el griego. La gente se entendía en griego entre ellos. Es más, es posible que cuando Pilatos habla con Jesús, hablase con él en griego, porque Pilatos no sabría el arameo probablemente, y Jesús no sabría el latín. Pero lo que sí es cierto es que le ponen la corona de espinas. Primero, ¿quién le pone la corona de espinas? Segundo, ¿era aquello una corona de espinas? Bueno, los romanos con seguridad no. Los romanos, incluso en lo que se refiere al cambio de vestiduras, siguen las leyes romanas, porque todo el cambio de vestiduras, como se presentan los reos a los tribunales, y luego cómo les cambian, primero con unas vestiduras pobres, se les pone a los reos unas vestiduras pobres para que inciten a conmiseración al tribunal, y luego les devuelven sus vestiduras, incluso vestiduras regias, como en el caso de Jesús. Los romanos, por supuesto, son los que le dan los latigazos, porque eso está dentro de la ley romana. Pero los romanos no añaden ni un ápice más de tortura. Entonces los romanos no le ponen la corona. Primero, ¿fue una corona de espinas? Si la corona se puso en la fortaleza Antonia, por supuesto, no. Como digo, los romanos eran muy estrictos. En ningún momento los romanos hubieran tolerado que espinos crecieran, por supuesto, no dentro de la fortaleza Antonia, y desde luego no fuera de la fortaleza Antonia, donde pudieran ocultarse sus enemigos. Aquellas eran épocas muy duras para los romanos, y los judíos eran muy belicosos. Entonces, en la cercanía no tenían los soldados romanos, las legiones romanas, corona de espinas para ponerlo. Quizá pudieron tener una corona de cobre, porque como hijo o descendiente de la familia de David, y habiéndole ofrecido la corona ya varias veces, es posible que en su séquito alguien llevase una corona de cobre, no una corona de oro que inmediatamente hubiera sido confiscada por los romanos, pero sí una corona de cobre. Si la corona de 7 puntas se la pusieron al revés, entonces eso le produjo grandes desgarros. Pero sin embargo esto no concuerda con la Sábana Santa, en donde parece como si le hayan puesto un casquete de puntas en la cabeza, y le produce cerca de 50 perforaciones. Esto es la causa de la muerte de Jesús, la corona de espinas. ¿Por qué? Vamos a ver que Jesús muere de un shock. Y primero tendríamos que definir qué es el shock. El shock es un síndrome consecuente a la disminución del aporte sanguíneo a tejidos de importancia vital. No llega sangre a los tejidos de importancia vital. Y sabemos hoy en día en medicina que todo shock sin tratamiento conduce inevitablemente a la muerte. ¿Se le produjo a Jesús un shock? Vamos a verlo. ¿Cuáles fueron las causas por las que Jesús va al shock, entra en un shock irreversible y muere por un shock irreversible? Primero, hipovolémico. Las heridas del cuero cabelludo no coaptan. Cuando alguien se hace una herida en la cabeza, si esa herida no se ejerce una presión sobre ella, o se le coloca un apósito,
o bien se sutura, esa herida sigue sangrando constantemente. Y le hicieron 50 perforaciones según la sábana. Y entonces Jesús sangró mucho, mucho más que un reo normal. Y aquí es la diferencia con los reos normales. La crucifixión, como he dicho, era terrible y estaba pensada para que el crucificado viviese varios días. Se ha dicho que el crucificado moría por asfixia. Bueno, para esto estaba la sedécula, porque en realidad el sedil es el sitio donde apoyaba los pies, que a veces no existía, sino era este mismo clavo, en el caso de Jesús, el mismo clavo que le sujetaba los pies, sobre el que podía apoyarse. Pero ponían la sedécula que era un saliente de madera donde podían sentarse. A veces no existía tal saliente de madera, sino era otro clavo que además desgarraba el perine, y en el caso concreto de los condenados por delitos sexuales, el clavo les atravesaba los genitales y les sujetaban. Entonces la misión de esta sedécula era que el reo no muriese de asfixia. Se ha visto que al estar pendiente de los brazos se produce la tetanización de los músculos ventilatorios. Entonces, al poco tiempo de estar pendiente, la ventilación se hace cada vez más fatigosa y más difícil. Y para poder respirar, el condenado tiene que incorporarse y levantarse. De hecho, Jesús tenía que incorporarse y levantarse. No hay nada más que ver la sábana santa para ver que en la mano hay 2 regueros de sangre. Es decir, la mano de Jesús giraba con el clavo dentro según las posiciones que él tenía que tomar para respirar. Espacio en blanco, en blanco, en blanco, en blanco. La puerta hacia nuevas dimensiones. Aunque más, yo te digo, me estoy quedando esta noche asombrado de la cantidad de cosas que se pueden sacar de un estudio de la Sábana Santa, pero hay más que puedes decirnos todavía, ¿verdad? Hay más, sí. Es decir, estábamos en que en Jesús se produce un shock hipovolémico, una pérdida de sangre muy importante, más importante que en el resto de los condenados a la cruz. Porque ¿qué diferencia hay entre Jesús y otros reos? Primero, la corona de espinas. La corona de espinas le produce una hemorragia muy importante, muy fuerte. Pero previamente Jesús había tenido ya 2 hemorragias conocidas. Primero, Jesús es golpeado en la nariz, y los golpes en la nariz son muy sangrantes. El golpe de la nariz, y lo vemos en la Sábana Santa, le fractura los huesos de la nariz. Debió sangrar mucho por la nariz. Pero además, previamente, en el huerto de los olivos, Jesús sudó sangre. En casos extremos se puede producir la diapedesis, y esto es conocido y sabido, es decir, que esto no es un hecho paranormal. No, Jesús sudó sangre, y también aquí perdió mucha sangre, como digo. A esto, por supuesto, se añadiría, ya hemos visto que existían, y se ven muy bien en la Sábana Santa, los 2 surcos de sangre según las posiciones que tenía. Entonces era muy copiosa, ya empezaba a ser muy copiosa la hemorragia. Pero además ocurre lo siguiente, empieza a producir el shock, y cuando se produce el shock ocurre algo que es temible y que, bueno, a los médicos que tratan el shock les es conocido y ponen los medios para evitarlo, que es lo que se llama la coagulación intravascular diseminada con desaparición de los factores de coagulación, es decir, lo que se llama la coagulopatía de consumo. Lo voy a explicar para que lo entiendan los oyentes. Debido a que se están destruyendo muchas células y además se está produciendo una acidosis, es decir, una acidez de la sangre, esto da lugar a se estimula la coagulación. Sabemos hoy que cuando, por ejemplo, tenemos una herida, en cuanto empieza a salir la sangre, se coagula. Pues bueno, Jesús tenía muchas heridas, pero además de esto tenía ya por el shock muchas zonas mal perfundidas, a las cuales llegaba mal la sangre. Entonces, esto estimula la coagulación, y se le produjo una coagulación muy fina en los más finos capilares. ¿Qué consecuencia trae esto? La consecuencia de esto es que esta sangre que se coagula en la periferia ha tomado
los factores de coagulación y deja el resto de la sangre sin factores de coagulación. Por lo tanto, el resto de la sangre se hace incoagulable. Jesús está entrando en shock irreversible y quizá en algún momento paró de sangrar o sangró menos hasta que se fue presentando el fallo del sistema de coagulación y de nuevo vuelve a sangrar más. Pero el shock hipovolémico puede ser absoluto por pérdida de sangre, pero también puede ser por pérdida de plasma, de agua, de electrolitos. Bueno, antes ya dije que el roce del madero le iría abriendo las ampollas de la espalda y entonces a través de esto pues perdería mucho plasma e incluso algunos sangrarían y perdería sangre por ahí. Por otro lado, se le está produciendo, a no ser que la tuviese ya, por los golpes y por el tormento que está sufriendo, una pleuritis y probablemente una pericarditis. Por eso cuando la atraviesan con la lanzada, esa lanzada dada por una mano de experto, porque la lanzada que le dan a Jesús está hecho por un soldado romano que sabe su profesión. Es la lanzada típica que se da al soldado enemigo que lleva un escudo. Entonces, cuando el enemigo lleva el escudo, la lanzada no se da en el lado izquierdo por la lanzada que recibe Jesús, dado por un soldado romano. Ahora, sería una lanzada quizá generosa, podríamos calificarla así, porque, digamos, permitió que su agonía no se prolongase, ¿no? Bueno, está claro, según la Sábana Santa, que la lanzada fue dada cuando él estaba ya muerto. Es decir, la reacción de los bordes de la herida de la lanzada, así como en todos los demás se ve perfectamente que es la reacción de heridas en una persona en vida, la reacción que tiene la lanzada es la reacción en una persona muerta. La lanzada se dio probablemente cuando estaba muerto. Bueno, tuvieron prisa en acabar, pensaban que iba a durar mucho tiempo. Y bueno, todos sabemos que venía la fiesta judía y entonces tenían que terminar. Probablemente los judíos presionaron y entonces le hicieron algo que suelen hacer, que es romperles las piernas. Al romper las piernas no pueden incorporarse para respirar y mueren por asfixia. A veces la ruptura de las piernas tenía otra finalidad, y es que los sacaban de la cruz todavía vivos, con las piernas rotas, los tiraban a la fosa infamia y ahí morían devorados por las alimañas. En realidad, la muerte de los crucificados era devorada por las alimañas. Las cruces no se mantenían en alto, como lo vemos, bueno, es para exaltar la figura de Jesús, sino que estaban a ras de tierra, y los crucificados que vivían varios días eran devorados pues por las ratas y sobre todo por las aves que les sacaban las entrañas y morían comidos por las alimañas. Pues bien, Jesús ha muerto ya. Entonces le dan la lanzada y, como sabemos, brota sangre agua. Pero estábamos en el shock. ¿Por qué se le está produciendo el shock? Además de la sangre que hemos visto que pudo ser muy copiosa, la pérdida de sangre, ha perdido también plasma a través de las ampollas de los golpes, a través quizá de una pleuritis y una pericarditis, y por supuesto está deshidratado. Probablemente lleva 3 días sin beber desde que fue prendido, y en aquella época es posible que hiciese mucho calor. De hecho, sabemos que el sol estaba luciendo porque el sol se ocultó, luego se ocultó, estaba allí. Había hecho un esfuerzo considerable, recorrer la vía dolorosa como la recorrió, con llevando ese madero de 30 kilos, pues probablemente le hizo tener una sudoración copiosa, llevar el patíbulum, que así se llamaba el madero. Es decir, vemos que tuvo una hipovolemia, una pérdida de líquidos suficiente como para hacerle entrar en shock. Y además vemos causas que solo las pudo tener Jesús, como la corona de espinas, la rotura de la nariz y la pérdida de sangre en el huerto de los olivos cuando suda sangre. Pero aparte de eso, tiene también un fallo hipovolémico relativo. Es decir, se produce la falta de relación entre el volumen de sangre circulante y el continente, que es el lecho vascular, que es muchísimo más grande que la sangre. Los vasos están continuamente cerrando y abriendo, porque si todos los vasos se abren a la vez, la capacidad de los vasos es muchísimo mayor que la cantidad de sangre que tenemos.
Pero en algunos casos esto no es así. A veces se produce, pues bueno, el shock o la lipotimia de caída al suelo del que lleva mucho tiempo de pie, por ejemplo, ¿no? Y este es el caso de los crucificados. Esto sí se ha medido. Se ha visto que las personas que cuelgan de los brazos va descendiendo su tensión porque se va depositando la sangre en extremidades inferiores. Entonces él tiene, por un lado, esta posición vertical con una pérdida de tono. ¿Por qué tiene esta pérdida de tono? Bueno, él ha tenido primero una vasoconstricción importante por acción del dolor, pero posteriormente ha tenido una pérdida del tono vascular, pues bueno, muy similar al shock neurogénico. Vemos cómo se están sumando muchos factores que le están llevando al shock. Por supuesto que al incorporarse, al levantarse para poder respirar, este movimiento de las piernas pone de nuevo en circulación sangre, y si no hubiera acabado muchísimo antes, es decir, si no hubiera incorporado, hubiera acabado mucho antes, primero por asfixia y segundo porque, como digo, no ponen sangre. Y vamos a ver otro factor más de shock que tiene Jesús. Jesús tiene un shock cardiogénico, el corazón le falla. Y al final veremos que la muerte de Jesús es por fibrilación ventricular. El corazón falla. ¿Por qué falla? Bueno, a esto que estamos añadiendo, este shock hipovolémico, tanto absoluto como relativo, se va añadiendo el shock cardiogénico. Ya hemos visto que es posible que tuviese un derrame pericárdico, por eso brota agua. No sabemos si fue de la pleura, del pericardio o quizá de ambos a la vez. Si fue del pericardio, este derrame pericárdico estaba de alguna forma frenando las contracciones cardíacas, sobre todo el llenado del corazón, y entonces el corazón no estaba funcionando, estaba funcionando cada vez con mayores dificultades. Pero aparte de eso, al disminuir el volumen de sangre circulante, se produce una disminución, y esto también es sabido y conocido, que se produce en el shock, una disminución de la perfusión coronaria. Y entonces, y además por la hipotensión que se está produciendo. Y además porque en el shock, con todos estos fenómenos, y bien, no hoy entramos en ello, pero en el shock se está produciendo un aumento de la viscosidad de la sangre. Es decir, empieza a circular mal la sangre por las coronarias del corazón. Entonces es posible que tuviese un auténtico ángulo. Incluso algunos han especulado con la idea de que Jesús muere de un infarto de miocardio. Yo no lo creo, yo creo que murió en shock, y que esto es una de las complicaciones que se producen en el shock, como es sabido. Pero aparte de esto, se le está produciendo una acidosis. Y se le está produciendo una acidosis cetónica y se le está produciendo una acidosis láctica. ¿Por qué se le produce una acidosis cetónica? Bueno, Jesús está en hipoglucemia desde hace 3 días, o por lo menos desde la Sagrada Cena. Por lo tanto, ya en esos 3 días ha acabado con las reservas de glucógeno de su hígado y de su músculo. Y entonces ahora está obteniendo energías a partir de las grasas. Y entonces está entrando en una acidosis cetónica. O sea que se supone que estaba completamente en ayunas. Probablemente lleva 3 días sin comer, no, sin comer ni beber yo no creo que los soldados romanos, que como yo he dicho, bueno, seguían las leyes de forma muy estricta, pero no creo que fueran caritativos como para darle de beber ni de comer. Pero ni siquiera un poco de agua. Pero además le dieron hiel y vinagre, ¿no? ¿Es eso? Pero además vemos la enorme contractura en la Sábana Santa que tiene de los músculos del abdomen. Se ve el hueco epigástrico tremendamente metido hacia adentro, como en un calambre, que probablemente se produjo, bueno, la cetosis. Y la acidosis láctica. ¿Por qué tenía acidosis láctica? Bueno, ¿Qué es? ¿Nos puedes ir explicando? Porque es muy sencillo. Yo me pierdo entre ese mare magnum de términos técnicos. Es muy sencillo. Así como hemos dicho, tiene acidosis, es decir, la sangre se le va haciendo cada vez más ácida. Primero, porque al tener que echar manos de las grasas para descomponer y poder obtener energía de ello, esto produce los cuerpos cetónicos, y estos son ácidos, y se le está produciendo una acidosis cetónica, dicho de una forma simple para que sea entendida por todos. Pero también en los sitios en los tejidos en donde hay poco oxígeno, el metabolismo de los hidratos de carbono, que es lo que el organismo emplea
de primera mano y directamente, el metabolismo de los hidratos de carbono es lo que se llama un metabolismo anaerobio, es decir, anaerobio sin aire, es decir, en este caso sin oxígeno. Y entonces, cuando se produce el metabolismo anaerobio sin oxígeno, se produce ácido láctico. Se ha dicho que el ácido láctico era el culpable de las agujetas, por ejemplo. Y el ácido láctico produce una acidosis, es decir, aumenta la acidez de la sangre. ¿Por qué tenía Jesús en sus tejidos poco oxígeno? Bueno, primero porque en el shock cada vez se van perfundiendo los tejidos menos. En el shock el organismo va reservándose la sangre para aquellos órganos más importantes, el corazón y el cerebro fundamentalmente. Entonces va retirando la sangre de otros tejidos. Entonces en esos tejidos se está produciendo un metabolismo anaerobio y empiezan a soltar ácido láctico. Es, por ejemplo, lo que ocurre si un miembro empieza a sangrar, se pone el torniquete y se mantiene demasiado tiempo. Cuando se suelta, se puede producir una descarga de ácido láctico, porque ese brazo estuvo aislado de la circulación, aparte de otras sustancias del metabolismo que pueden ser tóxicas. Entonces, por eso puede ser incluso muy peligroso tener tanto tiempo el torniquete. Pero, como digo, está produciendo ácido láctico. Pero también existe una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno, porque sus pulmones están funcionando mal. ¿Por qué funcionan mal los pulmones de Jesús? Primero, hemos dicho que para respirar necesita levantarse, cada vez está más fatigado, más cansado, esos músculos están tetanizados, no hay nada más que ver la figura de la Sábana Santa para ver esos músculos tensos como estaban, es decir, cada vez respiraba con más dificultad, el diafragma se le tetanizaba, la respiración fundamentalmente en el ser humano es diafragmática, y él cada vez podía respirar menos con ese diafragma que se le tetanizaba, por lo tanto, cada vez su oxígeno en sangre era peor, a la vez que quizá terminalmente aumentó también el carbónico. Pero según se va desarrollando el shock y entra ya en la fase irreversible, se produce lo que se llama el pulmón de shock, es decir, se producen zonas que ya se contraen, lo que se llaman, o vamos, que pierden su aire, lo que se llaman atelectasias, se produce edema, se producen hemorragias, se producen microembolias, se produce lo que se llama la membrana dialina, aunque probablemente no hubo tiempo para su formación. Pero todo esto hace que tenga menos oxígeno, y al tener menos oxígeno está produciendo, como digo, una acidosis láctica que junto a la cetónica le está llevando a que su pH de la sangre, su acidez, cada vez sea mayor. Jesús fue ese entonces cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Jesús muere por una fibrilación ventricular debido a una acidosis. Habías terminado, Juan, diciendo una palabra muy extraña que yo no entiendo, que tendrías que traducirnos. Fibrilación ventricular. Algo que suena raro. Cuando la sangre se hace ácida, el corazón llega a un momento en que no funciona, cada vez menos, cada vez peor, y llega un momento en que empieza a fibrilar. Es decir, el músculo no se contrae al unísono, sino cada fibra muscular se contrae a su aire. Y entonces deja ya de impulsar la sangre y se produce la muerte. Y sucedió mucho más pronto de lo que se pensaba, decías. Sí, cuando a Pilatos le llevan la noticia, dice: pero ya ha muerto. Es decir, muere mucho antes de lo que se piensa. ¿Por qué muere Jesús antes de lo previsto cuando es un hombre tan fuerte? Cuando toda la crucifixión está pensada para que duren en la cruz varios días. Tiene que haber una causa especial, insisto, por la cual Jesús es distinto de los demás como hombre, estoy hablando, no estoy hablando nada de lo trascendente. Entonces, las causas que llevan a la muerte de Jesús es, en primer lugar, la corona de espinas, que le produce una hemorragia que le lleva el shock. Y luego otras causas de hemorragia, como son el golpe en la nariz y el haber sudado sangre en el Monte de los Olivos. Pero además, como dije, es un hombre que lleva 3 días sin comer y sin beber. Sobre esto se añade todo el trauma de la crucifixión, todo el trauma de la flagelación, todo el terror, porque Jesús como hombre tuvo que sentir terror, forzosamente terror. Entonces todo esto le lleva
al shock irreversible, a la acidosis por el shock, a la fibrilación ventricular, a la parada cardíaca y muerte. Hay toda una serie de cosas que has comentado, Juan Estada, que, bueno, no son solamente sumamente interesantes, sino que además cambian un poco la imagen que teníamos sobre cómo murió Jesús. Por ejemplo, la corona de espinas, una corona que tú nos has descrito no como una corona circular, como se representa normalmente, sino más bien como un casco, ¿no? Sí, la corona un casco semisférico. Es que la corona de espinas, como he dicho antes, por supuesto no se la pusieron los romanos, porque los romanos en ningún momento hubieran añadido lo más mínimo a la tortura de Jesús. Era una cosa tremendamente reglada, las crucifixiones. Entonces, la corona de espinas se la pone el populacho cuando sale de la fortaleza Antonia. ¿Por qué le ponen la corona de espinas o la corona de cobre? Bueno, esto de alguna forma lo hemos visto incluso en el mundo actual, cuando una figura que atrae a las masas, las masas se sienten defraudadas por esa figura. ¿Se sintieron defraudados? Pues sí, probablemente hubo quien se sintió defraudado porque Jesús fue prendido por los romanos. Fue esa misma gente que le va a recibir con palmas cuando entra en Jerusalén. Esto, la imagen de Jesús entrando y la gente recibiendo con palmas, es algo que nos ha resultado siempre tremendamente entrañable, porque es beatífico. Vamos a cambiar un poco las cosas y vamos a pensar si las cosas ocurrieran de otra forma. El arma que se ha empleado en toda la zona del Mediterráneo, desde el Peñón, desde Gibraltar hasta el actual Israel y luego subiendo por Grecia, etcétera, donde ha habido palmeras, han sido las ramas de palmera. El arma mediterránea por excelencia. El arma mediterránea es esta especie de maza que se forma con una palmera a la que se le quitan las hojas. Queda una maza terrible. Entonces, probablemente esas palmas con que le recibieron, y que es tan bonito y ver a los niños como llevaban esas palmas, fueron unas mazas y estaban preparadas para seguirle porque pensaban que Jesús les iba a libertar del dominio romano. Hay que pensar que el pueblo judío era un pueblo de muchas tradiciones, era un pueblo muy arraigado en su tierra y para quien la presencia de los romanos era una continua afrenta. Hasta el pasar la figura del César por Jerusalén en los estandartes romanos era algo que iba contra su religión. Tanto es así que Poncio Pilato, cuando entra los estandartes a Jerusalén para llegar a la fortaleza Antonia, lo hace por la noche. Entonces, hay que pensar también en la cantidad de gente que había acumulada en Jerusalén. Varios millones de personas se acumulaban en aquella época. Entonces, Jesús recibe las armas en la mano. Son, por supuesto, los celotes que decías antes, que son una rama la rama militar, digamos, de los esenios. Son también los sicarios, los que llevaban la sica, aquella terrible puñal curvo. Que se supone que se ha dicho, por ejemplo, que Judas Iscariote se habla de que puede ser sicario. Era sicario. Judas Iscariote era sicario, llevaba la sica. Entonces, y se ha dicho también que Pedro, por toda una serie de cosas, podía ser celote, es más, que tenía todas las características. Pedro tenía todas las características. ¿Dejaba su ideología o pensaban más bien que Jesús en un determinado momento iba a llamar a la rebelión a todo el pueblo y iban a combatir con Yo, desde luego, pienso que la figura de Jesús en su época y para sus coetáneos no es la misma que la que tenemos nosotros ahora de él. Él veía a un libertador. Y entonces Jesús entra en Jerusalén y probablemente las palmas son armas que se proporcionan para luchar contra los romanos. Entonces Jesús entra y, se retira al Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos es prendido. Es prendido por un grupo importante, son 600 personas los que van a prenderle. Es decir, que también los romanos tienen miedo del tumulto que se les puede armar. Hay que pensar que, la guarnición de la fortaleza Antonia no era tan importante, que había, como digo, más de 1 millón de personas en Jerusalén en esos días. Y que las legiones romanas más cercanas estaban en Siria.
Es decir, que podía encontrarse Poncio Pilatos de repente con una sublevación muy seria. Entonces, bueno, hace lo que hubiera hecho a lo largo de la historia de la humanidad cualquier, va como virrey, es decir, coge a la cabeza del sedicioso, va por la cabeza de los sediciosos y lo condena a muerte. Eso es lo que hace Poncio Pilatos. Esto de las 600 personas que dices que van a prenderle, bueno, es algo que suena a inverosímil y que sin embargo está totalmente fundamentado en el relato bíblico, ¿no? Sí, porque ahí menciona una palabra militar, no recuerdo ahora cuál es, que está al mando de un tribuno. Sí, y está estudiadísimo que eran por lo menos y va 600 personas. Va también parte de la Guardia del Templo. Es decir, que ellos tienen miedo, por supuesto que tienen miedo de Jesús como hombre. Yo estoy hablando de Jesús como hombre. Y van a prenderle y le cogen preso. Y entonces todos estos que le han aclamado, se vuelven contra él, se sienten defraudados y son probablemente los que a la salida de la fortaleza Antonia le clavan la corona de espinas, que le produce la hemorragia que le lleva a la muerte. Ahora a mí me estás dejando esta noche sorprendido, estoy aquí sin hablar nada, simplemente escuchando. Estamos a 4 minutos más o menos de terminar el programa, yo no sé si quieres decir algo más. Yo creo que, bueno, se puede decir muchísimo sobre Jesús, su tiempo, su vida, pero bueno, yo creo que con estos brochazos... Ha sido mucho ya. Quizá preguntarte, ¿sí? como hombre se puede, y a través de los estudios de la Sábana Santa se puede sacar la conclusión de que resucitó como dicen las Escrituras. Bueno, ¿cuál es tu opinión como médico? Claro. Aquí como médico, como estudioso profundo de la figura de Jesús. Bueno, como médico yo no he visto resucitar nunca a nadie. Ya, pero bueno, el que está muerto está muerto. Si me ojo, hay otra cosa más, vamos a decir, no solo como médico, sino eres una persona que ha estudiado la figura de Jesús, que eres médico y además de eso eres parapsicólogo, eres vicepresidente o adjunto a la presidencia de la Sociedad Española de Parapsicología. Bueno, tienes cualificación suficiente como para emitir una opinión, por muy subjetiva que sea. ¿Cuál es esa opinión? Bueno, yo no creo que esto en absoluto tenga nada que ver con lo paranormal. Estos son fenómenos o trascendentes de la figura de un Dios crucificado, lo cual no tiene nada que ver con la parapsicología, o son fenómenos que están ocurriendo en un ser humano en una situación tremenda. Entonces, hoy, desde el punto de vista de la teología, podemos decir, resucitó hoy, esta es nuestra religión, y seguirla. Desde el punto de vista de la medicina, como he dicho, yo no he visto a nadie resucitar. El que está muerto, está muerto. O puede a lo mejor tener muerto su cerebro, o una parte, o un organismo, y ese ya no resucita. Entonces, después de esta muerte, después de la lanzada, médicamente nadie resucita. De la Sábana Santa, en uno de los estudios, se ha dicho que la grabación que se produce sobre la Sábana Santa es debida al desarrollo de una energía por nosotros desconocida y por un cuerpo que está en levitación, porque la proyección es ortogonal. Entonces, si esto fuera así, y si esto tiene una demostración, en aquel momento, cuando Jesús está en la Sábana Santa, se produce un fenómeno que está fuera de todos nuestros conocimientos y que ha quedado grabado en la Sábana Santa. Pero quizás ese sea tema para otro programa, Juan. Sí, pienso que sí. Juan nos ha vuelto a sorprender de nuevo con esas curiosas teorías que, bueno, son producto seguramente de un profundo estudio, de mucha experiencia y de conocer profundamente los temas. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, Juan. Gracias a todos, gracias a los oyentes por haber escuchado. Y que tengas un buen final de vacaciones y puedes tomártelas estos días que nos quedan, de Semana Santa. Lo intentaré. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, doctor Estrada. Y seguramente tendrás que venir para continuar la segunda parte de esa posible resurrección. Continuaremos con esto y otros temas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y para tratar el tema tenemos esta noche con nosotros en nuestro estudio a una persona que hace mucho tiempo nos sorprendió con unas originales teorías acerca de la precognición. Estamos seguros que esta noche también nos va a sorprender. Se trata del doctor Juan Estada. Buenas noches, Juan.
Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros este día extraño y a estas horas extrañas. Gracias a vosotros siempre. Juan Estrada es jefe de servicio de la Clínica Puerta de Hierro, es además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, es consultor del aparato cardiocirculatorio y respiratorio de la Clínica Ruber de Madrid y además, bueno, es un científico que lo mismo trabaja con ordenadores como que hace arqueología, un científico multidisciplinar, creo que se dice. Curioso por todo, tengo curiosidad por el mundo que nos rodea. Y además, como nos sorprendiste en aquella ocasión con esas curiosas teorías, también esta noche creo que vas a plantear originales teorías, ¿no? Bueno, yo tengo mi teoría sobre la muerte de Jesús, teoría totalmente médica, es decir, desde el punto de vista médico, y eso es lo que voy a intentar llevar a los oyentes. ¿Cómo ves tú la figura de Jesús? Antes de entrar más en profundidad en el tema. Bueno, como he dicho, voy a ver la figura de Jesús, no en su grandiosidad, para lo cual no creo que sea la persona más apta, sino desde el punto de vista médico. Y entonces, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista antropológico, según los conocimientos que tenemos hoy en día, bueno, por los evangelios, por la historia antigua, por la Sábana Santa, sabemos que Jesús era un hombre atlético de unos 30, 40 años y mediría aproximadamente 1,80 m. Pero por otro lado, desde el punto de vista médico, tenemos que pensar cómo era él en cuanto a su fortaleza. Su figura ya sabemos que fue atlética. Bueno, es posible que Jesús de alguna forma estuviese relacionado con los esenios, y los esenios eran muy austeros. Por lo tanto, es muy posible que Jesús fuera, insisto, es un estudio estrictamente médico y no entro para nada en lo trascendente. Mi disertación es absolutamente respetuosa, por supuesto, con la figura de Jesús, así como con los que creen en él. No entro para nada en lo trascendente. Y entonces, como digo, pues bueno, era un hombre austero y, siguiendo la alimentación que se tenía en aquella época, tenía una alimentación probablemente poco diversificada. Todo esto tiene importancia después cuando veamos cuáles son las causas que le llevan a la muerte. Además, era un hombre que estuvo muchos años sometido a las inclemencias del tiempo. Viaja unos 35 años de edad. Era todo un tipo enorme. Era todo músculo. Y para aquella época, aunque las características suyas, en cuanto a la forma de su cráneo, etcétera, corresponden perfectamente al tipo mediterráneo de aquella zona. Es decir, que corresponde perfectamente al tipo del hebreo de aquella zona. Pero por supuesto estaba por encima físicamente que el resto de la gente. Tenía que ser impresionante ya solamente verle. Su estatura y su... Es impresionante, la Sábana Santa es impresionante ya desde el punto de vista antropológico. Si nos vamos un poco a la tradición, ¿tú crees que nos han contado la verdadera historia de Jesús? Te hago esta pregunta porque no hace mucho pasó por nuestro programa una persona que, bueno, según teorías decía que había habido 2 niños Jesús. Hay gente que dice que no murió en la cruz, sino que viajó a la India. Hay gente que dice que no existió ni siquiera. Hay muchas teorías acerca de Jesús. Bueno, hay muchas teorías acerca de Jesús, pero yo creo que debemos hacer el estudio médico con los datos que tenemos y no especular sobre otras personas, otras figuras, otras fuentes. Yo, como decía antes, para hablar de la muerte de Jesús, de ese Jesús cuya muerte, bueno, estamos de alguna forma celebrando, valga la palabra entrecomillada, en estos días de Semana Santa. Y ese Jesús es el Jesús que conocemos por los evangelios, es el Jesús que conocemos por la Sábana Santa, pero es también el Jesús que conocemos, pues por ejemplo, por los estudios de Flavio Josefo y otros muchos historiadores que se han ocupado de esta figura. Y en este sentido, sí, pero es que además, como vamos a estudiar su muerte, va mucho a lo largo de todos aquellos territorios, y seguramente no se libró de las enfermedades que acuciaban a los habitantes de aquella zona en aquella época. Bueno, múltiples enfermedades parasitarias y una enfermedad que estaba muy extendida, que era la tuberculosis. Es posible que hubiese pasado una tuberculosis. De hecho, se ha dicho que cuando recibe la lanzada sale
como se sabe, sangre y agua. Ese agua sería, pues, debido a un acúmulo de líquido en pleura a causa de una tuberculosis. Si me permites, porque es que te has lanzado tumba abierta. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Estamos muy callados hasta ahora, te saludamos. Buenas noches, Enrique. Y te decía que me asombra estar lanzado tumba abierta y quería preguntarte otra serie de cosas antes de entrar con esa profundidad, pero en principio me ha asombrado cómo puedes sacar tantos datos de una figura histórica, es decir, de la alimentación, que tenía poca variedad. Bueno, se conoce bastante bien cuáles eran las costumbres de los judíos en aquella época. Estaban en una situación de sometimiento a Roma y no tenían en aquellas zonas grandes posibilidades alimentarias. Pero independientemente de eso, en cuanto a su figura, pues la verdad es que las probabilidades de que la sindone, la sábana santa de Turín, sea verdadera y corresponda al cuerpo de Jesús son enormes. Las probabilidades es de 1 a varios millones. Entonces, según la figura de la sábana santa, era un hombre atlético de 1,80 m y aproximadamente tendría eso. Hola, buenas noches. Hoy jueves santo, y a pesar de la fiesta, aquí estamos en M80 Radio, dispuestos a llenar con vuestra ayuda este espacio en blanco que ahora comienza. Y cuando pasan apenas un minuto de las 12, las 11 en las Islas Canarias, los mejores saludos en nombre de todo el habitual equipo del programa. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos. Y al comienzo, como siempre, el recuerdo para todos los que sufren a pesar de las fechas. Nos acordamos de la gente que sufre en África. Etiopía es el punto de atención en estos momentos. Y recordar también nuestra página web. Dentro de poco habrá muchas sorpresas. Atentos, después de esta semana de vacaciones os diremos cómo entrar en esa nueva página del Espacio en Blanco. Y para hoy no podía ser de otra manera, hemos elegido de nuestro archivo uno de los programas más sorprendentes que hemos realizado en nuestra historia sobre la figura de Jesús. No podía faltar ese personaje en este Espacio en Blanco de hoy. Y así, junto a nuestro compañero Enrique Vicente y nuestro invitado, el doctor Juan Estada, vamos a pasar revista a la Pasión de Jesús. Será interesante, ya veréis. Un programa especial que comienza así.